Bueno, antes de decidir, bueno, yo había puesto ahí yo había hecho una proposición, porque ya habíamos acabado de estudiar el libro de Apocalipsis, y yo hice una proposición que estudiáramos Isaías, porque Isaías es el profeta mesiánico. Ahí vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes sobre Jesucristo, ¿verdad? Incluso ahí Isaías nos habla de la divinidad de Jesucristo. Entonces no sé, pero antes de decidir si empezamos con Isaías, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Pudieran ustedes indicarme por lo menos, tres puntos doctrinales que nos afirmen que estamos en el Dios verdadero? Por lo menos tres. No digo yo que todos van a opinar de exactamente cuál es un punto doctrinal, ¿verdad? Pero ¿pudieran, hermanos? A ver, vamos por partes. Levanten la mano primero y luego, a ver, Fernando, hermano. Bueno, amén. Ajá. Sí, bueno, tú dirías el nombre y la cena del Señor. Y el nombre. Bueno, es que la doctrina, esos son dos puntos doctrinales, ¿verdad? Bueno, ya con esos tú son dos, para dejarles a los hermanos otra. Eric y luego mi hermano Rafa. En sábado, la resurrección de Cristo en sábado. Sí, hermano Rafa. Bueno, es que a fin de cuentas, la doctrina nos va a llevar a adoptar ciertas costumbres que en un momento dado nos van a distinguir como pueblo de Dios, ¿sí? Es la enseñanza de la palabra lo que nos va a distinguir, a diferencia de otras cosas, ¿verdad? De otros grupos inclusive. Ajá, que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad? A grandes rasgos nomás les estoy preguntando, ¿verdad? La resurrección, ¿qué, perdón, hermano? Ah, ok, sí. Estaba platicando con un joven entre semana, y luego yo le decía, mire, si es cierto, le digo, en cierto modo es suficiente creer en Jesucristo, pero tenemos que saber por qué creemos en Jesucristo, cuál es el legado que Él nos dejó para que nosotros, por decir así, nos enraizáramos de una manera que no cualquier viento de doctrina nos tumbe, ¿verdad? Entonces debe haber un cimiento bien fuerte, ¿verdad? Entonces, puntos, ahí Fernando tocó uno que es de primordial importancia, que es la cena del Señor o el memorial de la muerte de Cristo, porque hasta lo que yo he discernido a través del tiempo, el memorial de la muerte de Cristo, cada año nos reivindicamos, por decir así, delante de Dios, ¿verdad? Tratando de esforzarnos para que el año que viene seamos mejores cristianos. Entonces, al recordar la muerte de Jesucristo, deberíamos hacer un estado de conciencia en lo que Él hizo por nosotros, y a la vez, al entender eso y razonarlo, ser unas personas muy agradecidas para con Dios, ¿verdad? Entonces es primordial el memorial de la muerte de Jesucristo.
Es una de las cosas primordiales. Entonces, ¿qué puntos doctrinales nos distinguirían? El sábado, la resurrección de Jesucristo en sábado, el nombre, definitivamente el nombre, ¿verdad? El nombre, y dijeron la divinidad de Jesucristo. Todos esos puntos son importantísimos porque eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? O sea, no con esto quiero decir que al hacernos diferentes sea una cuestión de jactancia, no va desde ese punto de vista, sino al contrario, agradecerle a Dios porque en su misericordia nos ha mostrado cosas que a otros pueblos no les ha mostrado, pero a la vez nos hace más responsables, ¿no es así? Porque dice que el que añade ciencia añade dolor, entonces añade más compromiso, porque entonces Dios nos ha enseñado cosas que nos hacen más responsables y más comprometidos a lo que Él está demandando. Entonces son cosas importantísimas. La otra que yo he considerado también muy importante es el texto de Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, o no es primordial nomás al decir eso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y ahí va implicado el tema de la divinidad de Jesucristo. Importantísimo esto, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos pues diríamos esas cosas, ¿verdad? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, dice en Juan, voy a leerlo ahí breve, en Juan 4, vamos allá a Juan 4. O sea, Dios nos está demandando una vida. Lo primero que debemos entender es que vivimos en un mundo de pecado, amén. Por donde quiera hay cuestiones que procuran desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Vivimos en un mundo de pecado, pero como Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego en Juan 4, 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es lo que nos está instando ese versículo? Si nos está diciendo que lo adoremos en espíritu, ¿a qué nos está llevando? A que nos convirtamos por medio de la palabra y a través del poder de su Espíritu Santo en gente espiritual para adorarle como está demandando aquí. Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en las redes sociales, fíjese cómo la gente está tan confundida. Ahí ponen una imagen del Buki. Creo que es un cantante, ¿verdad? Yo ahí supe que era un cantante, el Buki. Y luego le ponen, si crees en Jesucristo, dale un like, pero ponen la cara de él porque supuestamente se parece a Jesucristo, ¿eh? Pero lo que me refiero yo, que siempre, si déjame entrar a la puerta de tu corazón o déjame entrar a tu casa, y en todas hay imágenes de Jesucristo, en todas. ¿Servirá eso? No, porque están usando medios idolátricos, ¿verdad? Entonces no sirve de nada. Entonces Dios está especificando aquí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, amén. Entonces lleva mucho compromiso. Nada más quise comentar esto así brevemente, y hermanos, y ahora sí quiero preguntarles si están de acuerdo que empecemos a estudiar el libro de Isaías. A ver, pues levanten la mano. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar el libro de Isaías. Quiero leer, aquí traigo un comentario bíblico que lo compré hace muchos años, y si he sabido que después está en el internet gratis, no lo compro. Porque en aquel tiempo, hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos años, no sé si tengan la fecha aquí. No, ya se me hace que al tomo 1 fue el que le puse fecha, pero por lo menos los compré hace como
Hace como 15 años más o menos los compré. Y me costaron bien caros, me costaron los 10 tomos 3,000 pesos. Pero en aquel tiempo 3,000 pesos era mucho dinero. Los pagué en abonos, pero de todos modos, ¿verdad? Pero de todos modos ahí tengo yo la información. Estos ahora, si ustedes los quieren, hermano, ahí están en el internet gratuito, ¿verdad? Todos los libros estos así. Son 7 tomos que están muy interesantes, traen mucha información geográfica, de dónde se desarrollaron algunos profetas, cómo se movió Jesucristo a través de la geografía bíblica. Y bueno, pues ahí tienen mucha información, ¿verdad? Tienen muchísima información y están muy interesantes. Entonces, si vamos a estudiar el libro de Isaías, hermanos, quiero hacer un pequeño comentario a través de este comentario bíblico. Necesitan abrir una ventana de las... De que nomás abran otra. Sí, ahí está ya. Ábrele más. Sí, es que sirve que si el aire se viene por acá, me da acá, porque aquí no da nada de aire. Les estaba diciendo, hermanos, que hacer un pequeño comentario sobre el profeta Isaías. ¿Quién de ustedes ha leído todo el libro de Isaías por lo menos una vez? Nadie. Bueno, yo sí ya lo leí una vez por lo menos, y a Isaías se le ha llamado el profeta mesiánico. ¿Por qué? Habla mucho de Jesucristo. Incluso cuando vayamos estudiando, me parece que tiene 66 capítulos. Cuando vayamos estudiando vamos a encontrar cosas muy interesantes, porque ahí está hablando sobre la divinidad de Jesucristo. Ahí en Isaías 44 habla muy hermoso, pero a fin de cuentas Isaías fue un profeta que estuvo, como todos los profetas de Israel, en un regaño constante aquí en el pueblo de Israel por todas las rebeliones que tenían en contra de Dios. Y les quiero leer brevemente lo que dice esta introducción. Dice así: el título del libro de Isaías en los manuscritos hebreos, como también en las 70, dice, el libro se llama el libro del profeta Isaías, y en Hechos 8:30 el profeta Isaías. En las Biblias hebreas se encuentra el libro en la sección llamada los profetas, precedido por los libros combinados de Reyes y seguido por Jeremías, Ezequiel, etc. El profeta Isaías fue el autor del libro que lleva su nombre. Perdón. El hijo de Amós fue hijo de Amós y vástago del linaje real. Fue llamado al oficio profético siendo joven. No, Amós al que se refiere aquí como padre de Isaías no fue el profeta Amós, fue otra persona con el mismo nombre. Dice aquí que se casó, tuvo 2 hijos y fue predicador de la corte y tuvo mucha influencia. Durante muchos años fue consejero político y religioso de la nación. Su ministerio profético, junto con el de Miqueas, quizá también la influencia indirecta de Oseas en el reino del norte, contribuyeron a las reformas de Ezequías. Bueno, el asunto es que cuando dice reino del norte, acuérdese que para ese tiempo Israel ya se había dividido en 2 pueblos. Acuérdese que se dividió en los tiempos del hijo de Salomón, que fue, bueno, ahí se me reborujan, es Jeroboam y bueno, eran los nombres muy parecidos, pero cuando ellos tienen una contienda ahí, el reino de Israel se divide y 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en Judá. Entonces me parece que el ministerio profético de Isaías fue más en el reino del sur, o sea, en los reinos de Judá. Lo que estaba leyendo aquí, y fíjese lo que implica, porque Isaías fue un profeta que profetizó prácticamente duro en contra de Israel, en contra de la rebelión de Israel. Aquí en uno de los comentarios dice que Isaías, su muerte fue que fue aserrado. Sí significa, sí sabe lo que fue ser aserrado, ¿verdad?
O sea, le pusieron un serrucho y lo serrucharon a Isaías. Entonces, imagínense, hermanos, sería peligroso ser profeta en los tiempos de cuando Israel estaba en esa rebelión tan tremenda. Pues sí, era una cuestión bien difícil. O sea que ya predicar la palabra como Dios la demanda no es de halago para muchos, ¿verdad? O no sería ni de halago para nosotros, sería más bien de vituperio para nosotros por causa de la palabra, ¿verdad? Sería una cuestión de persecución. Entonces, vamos ahí al libro de Isaías, hermanos, vamos a dar una introducción al capítulo 1. Y aquí en el capítulo 1 vamos a ir viendo cómo Isaías empieza prácticamente amonestando al pueblo de Israel por la cuestión de la desobediencia, de cómo eran ellos delante de Dios. Si yo no estoy muy equivocado, a Isaías le precedió Jeremías, Oseas y los profetas que mencioné hace rato, y después de esta rebelión de Israel fue cuando vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia. Pero ¿qué hizo Dios antes de que les viniera el castigo a través de Nabucodonosor? ¿Qué hizo Dios? Estuvo amonestando y amonestando al pueblo para que se arrepintiera de sus hechos. El asunto es que el pueblo de Israel no quiso arrepentirse, y vamos a ver brevemente, o lo que alcancemos en el tiempo que tenemos, a ver lo que Isaías empieza a predicar. Y dice así el capítulo 1, verso 1: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, en ese tiempo de esos reyes es cuando Isaías profetiza a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y fíjese cómo dice, prácticamente Dios empieza a hablar por medio de Isaías y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Ahora, fíjese, hasta el verso 9 que he leído, hermanos, cómo nos está describiendo la condición del pueblo de Israel. El mismo Dios les está diciendo: pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Imagínense, hermanos, cómo estaría la situación del pueblo de Israel, cuando aún dice, el buey conoce a su dueño, y el asno, ahí dice asno, pero el burro, ¿verdad? El burro, el pesebre de su señor. O sea, dando a entender que los animales que no tienen razonamiento eran más inteligentes que el pueblo de Israel, porque dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Ahora, fíjese un detalle que yo pudiera analizar ahora. Normalmente no hay programa en la televisión que no haya una bruja ahí leyendo los horóscopos, ¿no es así? Y les dedican tiempo, ¿verdad? Y le ponen ahí que la bruja, no sé, ahí tienen sus nombres, ni me acuerdo cómo. ¿Cómo? ¿Pisada?
misada. Se ve que te la pasas oyéndola, ¿verdad? Ahí se acaban las noticias, en vez veo las noticias y luego sigue otro programilla y luego sale ahí que el espacio dedicado a los horóscopos y les dan bastante tiempo. O sea, lo que yo le quiero dar a entender que la condición del ser humano normalmente tiende a no querer nada con Dios. Bueno, en cierto modo pudiéramos decir, la gente que no conoce a Dios no era como el pueblo de Israel y en cierto modo, entre comillas, pudiéramos decir tienen excusa, pero no tienen excusa. ¿Por qué? Porque ahorita que veníamos para acá, por lo menos pasamos por unas calles y nos encontramos 3 templos, ¿no es así? 3 templos. Quiere decir que aquí en Juárez por lo menos toda la gente conoce de los evangélicos, ¿sí o no? Todos conocen que hay hermanos, todos saben y la gente viene ignorante. El problema ha radicado mucho porque ahora Dios se está dirigiendo aquí exclusivamente a su pueblo, observe, se está dirigiendo a su pueblo directamente Dios se está dirigiendo al pueblo de Israel, no se está dirigiendo a los pueblos paganos, a Israel. Ahora el asunto es, ¿cuál es la condición, independientemente del grupo cristiano que sea? Llámese pentecostal, bautista, metodista, adventista, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera, incluso nosotros mismos. ¿Cuál sería la condición de la iglesia que profesa creer en Jesucristo hoy? ¿Estaríamos en esta misma situación de los versículos 1 al 9? ¿Cómo ve usted? ¿Estaríamos nosotros en esa misma condición? Porque Dios se refirió a los israelitas, les dijo, gente de maldad, llena de maldad y todo ese tipo de cosas. La iglesia de hoy, hermanos, no caminamos a la demanda de Dios. Prácticamente, creo yo, hermanos, ojalá no seamos todos, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, pero muchas veces nosotros caminamos según nuestros propios criterios y no caminamos conforme a Dios demanda. Entonces, esta amonestación que está aquí del verso 1 al 9, ¿cuánto podríamos nosotros apropiarnos de eso que está escrito ahí? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros nos deberíamos analizar y decir, Señor, ¿estamos caminando como tú demandas o estamos tomando nuestras propias decisiones así como nosotros pensamos que es lo correcto? Vamos a ser honestos, hermanos. Mire, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hoy en esta semana leímos por lo menos unos 2 hojitas de la Biblia? A ver, levanten la mano. Muy poquitos. Entonces, fíjese cómo la palabra nos va, ¿cómo se dice? Nos va a ir redarguyendo que no estamos caminando como Dios demanda. Amén. Vamos a ser honestos, hermanos. ¿Quién de ustedes, o yo, incluido yo también, ora todos los días? Levante la mano con confianza. Ora todos los días. Bueno, pero no ha leído la Biblia, ¿verdad? O no hemos leído la Biblia. Entonces no estamos haciendo el esfuerzo que Dios está demandando. Acuérdense que yo les leí Juan 4:23, donde dice que Dios demanda o Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y más en estos tiempos finales, hermanos, porque prácticamente los tiempos ya están muy finales. Ya usted observe cómo por donde quiera, usted vea noticias, ahorita ahí la información llega inmediatamente de cualquier cosa que pasa, la tenemos inmediata las noticias. Donde quiera en el mundo hay guerras, donde quiera hay, ¿cómo se dice?, manifestaciones, donde quiera hay todo ese tipo de cosas. Entonces estamos, sí es cierto, estamos en el mundo y el mundo nos está mostrando prácticamente su decadencia, pero nosotros que deberíamos ser lumbreras del mundo, en veces parece como que también participamos de la oscuridad de lo que el mundo practica o hace. Entonces sí necesitamos, hermanos, como le digo, más en estos tiempos que las cosas incluso pienso que se van a ir poniendo de mal en peor. Yo creo que
necesitamos buscar más a Dios. Dígame una cosa, por lo menos, ¿está afectando ahorita la caída del peso? Está casi a 17 pesos, creo, ¿verdad? Yo no gano dólares, pero los hermanos que ganan dólares, pues qué bueno, ¿verdad? Pero de todos modos va afectando toda la economía, está afectando. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de ciertos grupos se disminuye. Ya no podemos ir por lo menos nosotros a Estados Unidos a comprar tan fácilmente con $100 porque para nosotros son 1,700 pesos. Y con $100 prácticamente no compran nada, ¿verdad? Entonces todas esas cosas lo estamos viendo, ¿verdad? El mundo se está desbarajustando tremendamente, hermanos, de veras les digo. ¿Sí se da cuenta ustedes que por medio de la televisión, como les decía, promueven las lecturas de las cartas, promueven los brujos esos y ven, y yo te garantizo que tu amado va a regresar, y quién sabe qué tantas cosas les ponen por ahí, y la gente muy metida en todo ese tipo de situaciones? Entonces, dígame, ¿tenemos nosotros como cristianos que marcar la diferencia entre el mundo y nosotros, sí o no? Sí, debemos marcar la diferencia, pero ¿cómo vamos a marcar la diferencia? No tomando las actitudes que en un momento dado, fíjese, el pueblo de Israel cómo cayó en ese tipo de actitudes tan tremendas, ¿verdad? Unas actitudes prácticamente de una desobediencia total a Dios. No les importó Dios de ninguna manera. Por eso posteriormente les vino la reprensión. Ahora dice el verso 9, dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de Dios nuestro, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Y allá uno de los profetas menores dijo, Dios a través de él también dijo: harto estoy de vuestros holocaustos y de vuestras salmodias. ¿Por qué? ¿Cuál era la actitud aún de los que se profesaban ser creyentes en Israel? ¿Cuál era la actitud de ellos? Mire, fíjese lo que le voy a decir. En Oseas 8, ahí hay unas advertencias bien tremendas para el pueblo de Israel, pero también esas advertencias se aplicarían a nosotros, porque dice: lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y se escribieron para que nosotros no hagamos como ellos. Oseas capítulo 8 y verso 12. Ahora fíjese: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. En los sacrificios de mis dones sacrificaron carne y comieron, y no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y visitará su pecado. Ellos se volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Ahora fíjese el verso 9, ¿cómo dice? No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas las eras de trigo. Ahora, ¿qué pasaba con Israel? ¿Qué estaba pasando con Israel? Sí, fornicó como los pueblos, pero dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. O sea, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Porque ya Isaías les estaba amonestando duramente. Si Israel había caído en pecados tan tremendos, y Isaías como profeta también amonesta al pueblo
Cuando el verso 9 nos dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Entonces, ¿qué significa? Que Israel había metido todo lo que el mundo hacía dentro de la adoración a Dios. Y lo dice Dios, no te alegres, oh Israel, saltando como los pueblos, pues has fornicado. ¿Y qué pudiéramos decir ahora que nosotros pudiéramos hacer? Que estemos saltando de gozo, por decir así, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a las prácticas de ¿dónde? Entonces es peligroso introducir dentro de la iglesia, es peligroso introducir, válgase la expresión, para tratar de ejemplificarlo, ritmos mundanos, ritmos de ese tipo de músicas, celebraciones que el mundo hace, todo ese tipo de cosas. Es peligroso meterlas dentro de la iglesia. Si es, fíjese cómo le dijo Dios a Israel, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Déjeme ver. ¿No trae alguien una versión Dios habla hoy? Tú la traes, pues no encuentro la paráfrasis. Lee Oseas 9, 1 y 2, 9:1 nomás. Oseas 9:1, pero pásate acá el micrófono para ver ahí en el lenguaje ese, qué es lo que Israel estaba haciendo, que Oseas se lo está reclamando Israel y se lo está reclamando Isaías también. A vosotros, hermanos. Bueno, en esta Biblia dice así, dice 9:1 de Oseas, porque está iniciando con el castigo por la infidelidad de Israel. Nomás el verso No te 1. alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has amado el salario de la ramera sobre todas las eras de grano. Pero ¿por qué era ese regaño, hermanos? ¿Por qué era ese regaño? Porque Israel estaba bien contaminado de todas las prácticas y allá en Israel les dice, no entienden, el burro es más inteligente que ustedes. Fíjese qué duras palabras, ¿verdad? Duras. Ahora vamos al libro de Amós. Amós capítulo 5 y verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Antes corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me habéis ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc, Dios, y Shiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, que os hicisteis. Haréos pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios, Dios de los ejércitos. ¿Qué pasó? Iban con Dios y ¿qué llevaban? Llevaban sus dioses ajenos. Se fija, Isaías les vuelve a recalcar, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense ya para que Dios les esté diciendo esto, hermanos, ¿cuál sería la actitud de Israel? ¿Todos? No, por supuesto que no. Pero en su mayoría del pueblo estaba en esa condición espiritual tan tremenda que se habían olvidado de Dios tremendamente. Oseas y Amós nos está diciendo, harto estoy de sus salmodias y de vuestros instrumentos. Cuando nosotros pasemos aquí a ofrecer un canto, algo, vengamos a ofrecerlo de corazón sincero para Dios, porque hoy se da mucho que muchos le cantan a Dios, pero le cantan no porque quieran agradar a Dios, sino porque quieren que el mundo los vea que cantan bonito y que tienen muchos seguidores y todo ese tipo de cosas. Todo ese montón de artistas cristianos
que venden miles de discos y todo ese tipo de cosas y que les hacen conciertos a los muchachos, ¿usted cree que todos esos salmodias y todos esos cantos son agradables a Dios? Por supuesto que no. No son. Desde el momento que están vendiendo boletos y las personas no van a ver a Jesucristo, van a ver al artista cristiano, porque normalmente eso van a ver al artista cristiano. Es un error bien tremendo, ¿no lo cree? Entonces, observe, ¿qué pasó? Una tremenda reprimenda de Dios a su pueblo. Y nosotros ahora somos el pueblo de Dios, tenemos que tomar nuestra parte. ¿Querías opinar, Fernando? Aquí en el capítulo 9, bueno, perdón, aquí en el versículo 9, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Sí? De cierta manera, sí había No, sí. Sí. pero ellos, él decía que si no sido por ellos, en realidad No había. La prueba está que cuando Isaías les profetiza y todo eso, y viene Nabucodonosor y se lleva cautivos, acuérdense que se lleva a Daniel, y esos hombres eran fieles, ¿verdad? O sea, no todo el pueblo era infiel a Dios. O sea, prácticamente, hermanos, pudiéramos decir, lo que Dios está diciendo así, y es bueno decirlo, porque eso tiene que hacernos despertar. No podrá ser ahora la condición de nosotros como iglesia también esa situación que estaba viviendo Israel con su desobediencia, ¿verdad? Fíjese lo que le voy a decir una cosa. Y yo creo que todos hemos caído en ese error. Tenemos hijos y luego decimos, quiero que mi hijo sea un gran médico, un licenciado, X, ¿verdad? Pero rara vez o nunca he oído que alguien diga, quiero que mi hijo sea un hombre que sirva a Dios. Normalmente no se oye. O queremos recibir milagros de Dios dedicándole nomás 1 hora, 2 a la semana. ¿Es bueno eso? No es bueno, tenemos que tener una vida de entrega. Pero ¿qué sucede? ¿Quién nos jala? Y era lo mismo que pasaba Israel. Israel estaba rodeado de naciones paganas, de sus ídolos, no los dejaban caminar. Oh, les dijo, harto usted de vuestros holocaustos, me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto. Pero ¿qué hacían? Sí, adoraban a Dios, pero traían a su dios Renfam y la estrella aquella que dice la Biblia. Y cuando hicieron el becerro de oro, dijo Aarón, mañana es fiesta dedicada a Jehová. ¿Qué hacían? Hacían un sincretismo religioso. Bueno, pues eso nos tiene que despertar a nosotros, Dios, la conciencia de decir, nosotros no podemos seguir caminando en ese tipo de situaciones. Amén, hermanos. ¿Nos conviene Isaías? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y harto estoy de vuestros holocaustos y de carneros, verso 11, y deseo de animales gruesos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Si Dios les había establecido las lunas nuevas, los sábados, y les había establecido la adoración y todo, ¿por qué sea Dios? Estoy harto de todo eso que me traen. Estaré harto, Dios. ¿Por qué cree usted? Por la actitud que ellos tenían delante de Dios. Fíjese, la actitud, una palabra muy importante. ¿Qué actitud tengo yo al orar? ¿Qué actitud tengo yo al escudriñar la palabra? ¿Qué actitud tengo yo al venir al templo? ¿Qué actitud hay de mí para con Dios que lo que haga yo le agrade y no le moleste? Entonces, ¿qué actitud? Eso es muy importante. Es muy importante.
¿Sí? O sea, Dios no quiere que vengamos nomás por cumplir. ¿Sí me explico, verdad? O sea, es sábado y bueno, ay, es sábado, pues voy a ir un ratito al templo. Y ya en toda la semana no me acuerdo de Él. Esa es la actitud, ¿me entienden cómo? Dios demanda un corazón como sincero y honesto, que le busquemos, porque tales adoradores buscan que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces la Biblia nos está metiendo, la palabra nos está metiendo a ser mejores cristianos, hermanos, porque al ser adoradores en espíritu y en verdad, prácticamente tenemos la vida eterna asegurada, ¿no es así? Y del otro modo, la actitud que estamos teniendo para con Dios no es la correcta. Y podemos pensar en nuestra mente, podemos decir, pues ya cumplí. Pero ¿con qué actitud vine, verdad? ¿Con qué actitud me moví dentro de los caminos de Dios? Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué actitud tengo? Es importantísimo eso. Bueno, ahora dice, verso 15, cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Y viene el llamamiento de Dios, porque Dios es muy misericordioso, ¿no es así? Dice, laven, limpiaos, lavad, quitad el pecado de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No está Dios siendo bueno ahí con la actitud mala que nosotros tenemos? Tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando oigo comentarios de que Dios es malo y que hizo esto, porque muchos acusan a Dios de malo, ¿verdad? Pero no saben por qué Dios ha castigado a la humanidad. La ha castigado porque el pecado es muerte. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare o todo lo que sembremos, eso también segaremos. Si sembramos para la carne, de la carne heredaremos ¿qué? Corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, es importantísimo. Va ligado esto, hermanos, profundamente a nuestra salvación. No piense usted o no piense yo o no razone que porque ya me bauticé ya puedo vivir como quiero. No, tengo que ajustarme a la regla de Dios, si no, prácticamente estoy caminando en vano. Esa es la realidad. Así que aunque se oya muy dura, pero esa es la realidad. Así es, y la palabra es parejita para todos, ¿verdad? Para todos, a todos nos corta, es como espada de dos filos. La espada de dos filos la avientan y corta allá, y cuando la regresa, ¿qué? Corta para acá. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque si nos duele, bienaventurado es el varón al que Jehová castiga, porque cuando lo castiga quiere decir que lo ama, y si me ama me va a meter en cintura de alguna u otra forma. Qué bueno es Dios, ¿no lo cree? Todavía llama y dice, lavad, limpiad, aprendan a hacer lo bueno, etcétera. Y lo dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y lo dice bien, fíjese. Si quisiereis, ¿lo está forzando? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y es parejito, hermano. Métase usted o yo en desobediencia y vamos a ver los resultados al final de nuestra vida. Eso es definitivo. Pero Dios, ¿qué hace antes de que nos pase lo malo? ¿Qué hace? Nos regaña porque nos ama, ¿verdad?
Grande es el amor de Dios para con nosotros. Qué bueno que Dios nos ama, ¿verdad? Y no nos deja que nos vayamos a lo malo, a lo perdido, ¿verdad? ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas. Cuando dice todos aman las dádivas, ¿qué son? El soborno o las mordidas, como vulgarmente decimos aquí en México, ¿verdad? Y van tras las recompensas, no oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Pobres políticos, ¿verdad? Sigo porque es la verdad, ¿no? Pobres políticos. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces, como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán los olmos que amasteis, Dios afrentará los bosques que escogisteis, porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, y como huerto que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Pero ante toda esta actitud del pueblo de Israel y lo que ellos hicieron, lo malo que fueron con Dios, que no lo buscaban con ahínco, nada de eso, aún Dios dijo que dijo, dejen de hacer lo malo, vengan luego y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, verán a ser ¿qué? Blancos como la lana. ¿Es bueno Dios, hermanos? Hermano, ¿cómo hemos nosotros en un momento dado de dejar todo lo que Dios nos ha dado? Porque a nosotros nos ha bendecido Dios aquí a nosotros. Todos los días comemos, ¿verdad? No, ¿quién se quedó sin comer ahora? Nadie, ¿verdad? ¿Quién dejó de bañarse ahora? Todos nos bañamos, supongo. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de nomás abrir la llavita y ya, muy a gusto, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, vamos a ir y vamos a cenar y nos vamos a acostar muy a gusto, ¿no es así? ¿No es bendición esa, hermanos? Cuando muchos allá en el mundo no tienen que comer, no tienen ni esto, o viven una vida de inquietud, de malestares, de tantas cosas, por eso muchos se van a olvidar sus penas a las cantinas o a divertirse con mujeres y quién sabe qué tanto tipo de cosas es el mundo, porque no hay esa paz que Dios da. Amén. Y nosotros estamos bendecidos. ¿Debemos ser agradecidos? Amén. Debemos ser bien agradecidos con nuestro Dios. Dios es bueno con nosotros. ¿Sí? Exactamente. O sea, si hemos razonado un poquito del capítulo 1 de Isaías que hemos estado leyendo, a Israel le mandó profetas e Israel no se apercibió. Pero lo que antes fue escrito también para nuestra enseñanza fue escrito. Ahora nosotros somos el Israel no literal, somos el Israel espiritual. Y como tales también Dios nos amonesta porque esta es su palabra. No sé cómo viva usted, yo no sé, ¿verdad? Pero si buscamos de Dios nosotros y tomamos lo que nos está diciendo aquí en Isaías, si tomamos nuestra parte de lo que Dios nos está explicando aquí, yo creo que es tiempo, en este primer capítulo que hemos prácticamente terminado, traeremos escoria de algo de lo que Dios nos está diciendo a través de Isaías. Obvio que originalmente se lo dirigió al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros no estamos exentos de tener esas mismas actitudes que Israel tuvo.
Entonces hay que limpiar, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ya se lo dije en Juan 4:23, porque el Padre tal busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces nos está llamando a vivir una vida de santidad, una vida que le agrade a Él. Que si venimos el sábado, Señor, venir bien contentos porque es el día del Señor, ¿no es así? Yo, así breve, yo creo que a algunos ya les he platicado, pero la primera vez que yo guardé el sábado, en aquellos años muy pasados, que ya decidí decir voy a ir al templo en sábado, el primer día que llegué yo sentía una alegría tremenda, la verdad. Sentía así, no sé, sentía mucho gozo, ¿verdad? Y así debe ser nuestra actitud. Ay, qué sábado y tengo que ir al templo. Ay, que los hermanos quieren que pasemos a cantar un canto. Y bueno, pues voy a pasar nomás porque no digan. Harto estoy de vuestras salmodias y de vuestros cantares. Esa es la actitud. Sin embargo, que diga, pues aunque cante bien feo, yo le aseguro que la actitud va a filtrar ese canto tan feo y la actitud va a llegar a Dios como un gran cantante, ¿no lo cree? Tempranito es el día del Señor, miembros todos de la iglesia del Señor. Ese canto lo he querido cantar porque dice el canto que delirantes de entusiasmo y de fervor, los hermanos llegan al templo bien temprano para adorar al Señor Jesucristo. Esa es la actitud que Dios demanda, ¿verdad? Que le busquemos de todo corazón. Isaías le dijo a Israel, oh gente pecadora, gente malvada, el burro es más inteligente que ustedes, oh, hermano, ya para que Dios comparara a Israel, a un burro con Israel, hermano, qué tremendo estaba eso, ¿no cree? No quiero que Dios me compare con un burro, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué actitud estoy teniendo? Es tiempo de ir cambiando, ¿qué, hermanos? Situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Una actitud hermosa delante de nuestro Dios. Pues sí, así es. Entonces, pues hay que tomar nuestra parte, hermanos, cada quien, ¿verdad? Y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y si cantamos feo, si le quiere venir a cantar al Señor, aunque cante feo, pero cántele con todo su corazón, como le decía, la actitud de su canto feo, aunque acá nosotros nos estemos tapando las orejas, a Dios le va a llegar como melodiosa voz, ¿verdad? Porque es la actitud que Dios está tomando en cuenta, no tanto como cantemos o como pasemos a decir un salmo o X situación, no, hermano. Amén. Bueno, pasa a vosotros, hermanos, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a seguir con Isaías, porque Isaías, hermanos, se pone bien duro al principio y no crea que va a seguir con qué bonito pueblo de Israel. No, va a seguir que el azote y el chicote, y nosotros ahora somos el Israel espiritual, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser mejores cada día. Vamos a orar y vamos a cantar un canto, pero ya cuando terminemos de orar. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, cuando estamos delante de tu presencia, Señor, de verdad te decimos que somos muy faltos delante de ti y que necesitamos cambiar actitudes, Señor. Normalmente, Señor, cuando venimos y oramos o cuando oramos en nuestras casas, y casi todos lo único que hacemos es pedirte y pedirte y pedirte. Muy raras veces, Señor, te agradecemos todo lo que nos has dado. Sí lo hacemos, mi Dios, pero muchas veces nada más pedimos. Nos convertimos como el asadón nomás para nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a cambiar actitudes, a ser el pueblo que tú quieres que seamos, Señor. Señor, si en tu misericordia y en tu bondad, Señor, quisieras darnos más de tu Espíritu Santo para razonar y pensar que ciertas actitudes delante de ti no son correctas, Señor.
Pero muchas gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tenemos aquí, Señor. Algunos dijeron en el pasado, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y se escandalizaron y se fueron. Sin embargo, aquel varón Pedro, cuando Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, Pedro contestó con propiedad, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra, Señor, aunque nos redarguya y nos duela, Señor, es palabra de vida eterna, mi Dios. Sí, mi Dios, es palabra de vida eterna. Y deberíamos preferir que nos duela tu palabra, que nos duela el regaño, mi Dios, que nos duela, Señor, porque con eso tú nos estás metiendo la enmienda, Señor, de ser mejores cada día. Señor, de todo corazón, Señor, yo te pido en esta noche por este pequeño pueblo, incluido yo, Señor, que nos perdones esas malas actitudes que tenemos. Bendice a tu iglesia en toda la redondez de la tierra, los que de corazón sincero te buscan. Donde quiera que estén, Señor, en cualquier grupo cristiano, yo sé que hay gente sincera, Señor. Bendícelos, Señor, sé con ellos. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Bendice a nuestros hermanos que son perseguidos por causa de tu nombre. Señor, mayormente aquellos que pues han dado testimonio, Señor, aún ofrendando su vida, Señor. Padre, ellos tendrán grande galardón el día que tú regreses. Gracias, mi Dios, porque nosotros aquí pues estamos en paz y tranquilidad, Señor. Señor, muchas gracias por todo. Bendice a mis hermanos que no estuvieron hoy con nosotros, Señor. Tú sabes las causas, los motivos. Perdona nuestros errores, Señor. Y así como venimos con bien, así también nos retiramos a nuestro hogar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.